Pedro Ferriz Secón y su editorial. En Central FM Equilibrio. Bueno, quiero con ustedes hacer un ejercicio de memoria para que nos demos cuenta de por dónde se están moviendo las aguas políticas el día de hoy en Morena. Resulta que el día de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Marcelo Ebrard, hizo una invitación a sus pares que están buscando por la misma posición de ser el candidato de Morena a la presidencia de la República para las elecciones del 2024. En una acción que es muy anticipada y que está totalmente fuera de la ley. Pero, pues ahora con las modificaciones a las leyes secundarias, lo más seguro es que si estas se toman como tal, este tipo de avasallamiento sobre las campañas antes de que éstas empiecen, va a ser una situación de carácter estrictamente normal y no va a haber en ello ninguna previsión que sea un acto ilegal. En fin, esto ya es un asunto que tiene que ver con las modificaciones que propone Manuel Andrés López Obrador. Pero yo quiero destacar lo que decía el día de ayer el señor Marcelo Ebrard. Invitaba a sus equivalentes, a sus pares, a Dan Augusto López y a Claudia Sheinbaum, a que dejaran su trabajo, una como jefe de gobierno, otro como secretario de Gobernación, él como secretario de Relaciones Exteriores, y que se ciñeran a la fuerza propia que les diera como inercia el apoyo de sus grupos políticos que estarían detrás de ellos. Y lo citaba para que cada quien dejara su posición y se dedicara plenamente a su función política, que de suyo es la invitación a una acción de carácter ilegal, ya que ninguno de los tres tendría el derecho a hacer eso. Bueno, tienen el derecho de salirse de ahí, por supuesto que sí, pero no tienen el derecho de con esto, con abandonar gobernación, la jefatura de gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tienen el derecho para poder contender por la presidencia en este momento. Pero el hombre los llama a su terreno. O sea, Marcelo Ebrard los pone en su terreno. Y en ese terreno quiero hacer un recordatorio. En tiempos en los que vivía Manuel Camacho Solís, él formó una pequeña agrupación política, un partido político, que fue conocido como el Partido Centro Democrático. No sé si ustedes lo recuerden. Bueno, y si no tienen la edad, pues se los digo. El Partido Político Centro Democrático fue fundado por Manuel Camacho Solís y ahí se insertó como aspirante a la presidencia de la República, luego que hubiera hecho un extraordinario berrinche cuando Carlos Salinas no lo escoge para ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Ya sabemos toda la historia. Carlos Salinas escoge a Luis Donaldo Colosio, este es asesinado. Carlos Salinas vuelve a buscar un candidato, busca en Pedro Aspe, no puede, por condiciones de carácter legal, busca a Óscar Espinosa Villarreal, no se da la coyuntura y tiene que encontrar la solución en Ernesto Zedillo Ponce de León, que acaba siendo presidente de la República, por estos accidentes que tiene en la vida, el camino de la vida, y bueno, él acabó siendo el presidente. Pero había alguien que le protestó desde que no fue nominado como el candidato y se llamó Manuel Camacho Solís. Ahí Marcelo Ebrard jugó un papel secundario, pero al mismo tiempo absolutamente solidario con Manuel Camacho. Era el 1-2, era Manuel Camacho y era Marcelo Ebrard. Pero en ese momento, cuando se forma este partido político, el Centro Democrático, empezó este partido político a manejar como parte de sus seguidores, de sus potenciales votantes, entiéndase, su voto duro, a comerciantes ambulantes,
no solamente en la capital de la República Mexicana, sino en todo el país. En todo el país hay tianguis y hay comerciantes ambulantes. Y el Partido Centro Democrático lo que pretendió fue aglutinarlos a todos como una manera multiplicadora de lo que sería la pretensión y búsqueda por el voto popular a favor de Manuel Camacho. Finalmente el proyecto no funcionó, pero de aquella formación, de aquel Partido Centro Democrático, Marcelo Ebrard estableció relación con Malo, con Manuel Andrés López Obrador, y también con Dolores Padierna, con René Bejarano, y con todos, Martí Batres, y con todos los que manipulaban a algunos de estos centros de comercio de tianguistas y de vendedores ambulantes en el país, en todo el país, en todo el país. Y ahí, a partir de esta confluencia en el Partido Centro Democrático con Manuel Camacho, Marcelo Ebrard empezó a tener una relación mucho más directa con el hoy presidente de la República. A partir de ahí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Marcelo está invitando a que sus contrapartes corcholatas, Adán Augusto y Claudia, se vayan a su terreno. Y en su terreno él ya tiene formada una base que le puede servir de catapulta para que en el momento en que se hicieran encuestas, Marcelo fuera arriba, porque los lleva a su terreno, los lleva a su territorio, los lleva a un lugar que él conoce perfectamente, que es la del ambulantaje. Y ahí cobra relevancia, muchísima relevancia, el papel de Mario Delgado, que acaba siendo, en algún momento podría ser, el hilo conductor de la relación entre Marcelo Ebrard y todas estas fuerzas vivas de la informalidad. Y por supuesto, en ese terreno, él se sentiría mucho más a gusto flotando entre toda esta gente, si es que todavía tiene el beneficio de que le apoyen, por encima de Claudia, que ahora tiene a Martí Batres de su lado, y de Adán Augusto, que no tiene la menor idea de nada. Si esto se diera, que no se va a dar, Marcelo Ebrard Casaubon iría adelante. Y con esto la gente empezaría a percibirlo como más fuerte que los demás. Y a Marcelo le urge el jalar a Claudia y a Adán Augusto a un lugar en el que él se sienta más poderoso. Porque estando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues tiene que promoverse como aspirante a la presidencia afuera. Lo vimos en Qatar, que más que la representación del presidente de México en el Mundial de Fútbol, Marcelo fue a hacer campaña hasta allá. Y la hizo en Twitter, en la que se lució con jefes de Estado y de gobierno que estaban en Qatar y con hinchas mexicanos que al ver a Marcelo lo apoyaban en Qatar y dominando un baloncito de fútbol, como haciendo ver que es muy popular entre la tropa, el buen Marcelo, dime Chelo. Y con todo ello, si bien es cierto esto no sucederá, sí les quiero recordar ese momento de la historia, cuando se formó ese Partido Centro Democrático, ya que ahí está un reducto de lo que para Marcelo Ebrard son sus reservas políticas que le darían parte de un voto duro que él pretende para estar arriba en las encuestas. ¿Qué tiene Claudia en ventaja? El ser jefe de gobierno de la Ciudad de México le da un apoyo inusitado también en esas fuerzas vivas. ¿Qué tiene Adán Augusto? Bueno, tiene un operador político en la persona de César Yáñez, el hoy subsecretario de Gobernación, que fue el alter ego de Manuel Andrés López Obrador en sus lides políticas y que desde ahí pudiera operar mucho de lo que él conoce, que apoyó a López Obrador en su momento como aspirante a la presidencia. Así es como están las cosas, pero por lo pronto les recuerdo esta etapa de la historia
en la que Marcelo al final abandonó la causa de Manuel Camacho muere de cáncer estomacal y ahí es en donde se hace la liga, en ese Partido Centro Democrático, cuando él aspiró, fíjense, con esto termino, cuando él aspiró a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México por ese partido político y cedió sus banderas a López Obrador para que él fuera el jefe de gobierno de la ciudad. Después, Marcelo llegó a hacer lo mismo y llenó al candidato de cash, haciéndolo el rey. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión, marcando el cambio que México necesita.